Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De nuevo, saludos cordiales, amigos y amigas, hermanos y hermanas que una vez más están en nuestra sintonía. Reciban nuestro cariñoso saludo. Vamos a recordar antes de empezar nuestras vías de comunicación y al mismo tiempo queremos recordarle ya dos lugares en los cuales tendremos la oportunidad a partir de esta semana de poder tener las puertas abiertas por si usted siente deseos de poder estar con nosotros para poder estudiar la Sagrada Escritura. Una es aquí en la ciudad de Chocope, en la calle Santa Rosa, número 2. Ahí, los jueves, a partir de las 7 de la tarde, podemos tener un lugar de encuentro abierto para todas aquellas personas, para todos aquellos hermanos que sientan deseos de venir a escudriñar la Sagrada Escritura o que bien sientan el deseo de compartir algo con nosotros. Recuerde, en la calle Santa Rosa de aquí de Chocope, en el número 2, el jueves a partir de las 7 de la tarde. Los martes, a partir de las 7, también en Casagrande, en la calle Daniel Rodríguez, número 183. Dos lugares donde usted puede escoger dependiendo del lugar donde usted esté residiendo. Repito, aquí en Chocope, en la calle Santa Rosa, número 2, y también en Casagrande, en la calle Daniel Rodríguez, número 183, lugares donde usted pueda estar también visitándonos para poder seguir escudriñando la Sagrada Escritura. Nuestras vías de comunicación, muy importante para que usted pueda confirmar su asistencia o pedirnos también alguna inquietud que usted tenga o inclusive, ¿por qué no?, una oración por usted o por su familia. Nuestro teléfono fijo 43 31 72. Repito, 43 3172, nuestro celular 985-819-507, nuestro correo electrónico unavozsinfronteras@yahoo.com.p y también por Facebook, pues usted está más moderno y siente deseo de comunicarse con nosotros, donde ahí periódicamente compartimos también mensajes de esperanza, bajo el nombre de Ernesto Farga Gadea. Ya con este saludo, con esta información, con estas vías de comunicación, llega ya el momento de postrarme como un pecador suplicante hasta el polvo de la tierra, para poder pedir a nuestro Padre Celestial sabiduría, su espíritu, para que lo que aquí se vaya a compartir sea realmente de bendición para todos y cada uno de nosotros. Yo te invito, como hacemos normalmente, hermano y hermana, para que puedas participar también de esto tan importante como es la oración. Amante Padre Celestial, a través de nuestro único abogado y mediador, tu Hijo amado, tenemos la oportunidad de poder dirigirnos al trono de la gracia en busca de tu misericordia para poder hallar el perdón de aquellos pecados en los cuales de una manera puntual te hayamos pedido perdón. Pero ahora, en este momento tan especial en el cual se va a presentar tu palabra, pedimos la unción de tu Espíritu para que tú hagas la obra conforme a tu voluntad. Que nos des sabiduría para poder desarrollar el tema y así tu Espíritu siga haciendo la obra con cada corazón oyente que te busca y que te ama, para que la verdad sea presentada y aceptada y podamos prepararnos para ese encuentro contigo.
En el nombre de tu Hijo amado, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Y hoy, como algo especial, el pasado día de reposo, tuve la oportunidad de escuchar por varias veces, aunque era siempre la misma hermana: hermano, el lunes tiene que cantar. Y hermano, el lunes tiene que cantar. Y cuando me despedía, hermano, el lunes tiene que cantar. Bien, hoy es lunes. Vamos a complacer la demanda de esta hermana, pero que el canto que voy a entonar es un canto de adoración al Cordero. A Él sea todo el honor y toda la gloria. Él es el único que debe recibir la alabanza aquí en la tierra. Es el único que descendió del cielo para morar entre nosotros. Es el único que dejó su trono de gloria y vino aquí a la tierra, no a ser servido, sino a servir y a entregar su vida para que tú y yo podamos ser salvos. En esta mi primera experiencia a través de estas ondas televisivas, quiero entonar un cántico que espero sea de gran bendición para todos y cada uno de ustedes. Lleva como título Divino Compañero del Camino. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ven a disiparme toda sombra, ya tengo luz, divina luz de tu amor. Quédate, Yeshua, ya se hace tarde. Te doy mi corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, Salvador. La sombra de la noche se aproxima. En ellas el ladrón me acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Yeshua, ya se hace tarde. Te doy mi corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, Salvador. Contigo la jornada se hace corta. La sed ni el sol fatigarán. Calma tú todas las amenazas, y más gozoso sobre ellas andaré. Quédate, Yeshua, ya se hace tarde. Te doy mi corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, Salvador. Amén. Que esta experiencia, este cántico que está relacionado con la experiencia de aquellos dos apóstoles, discípulos, seguidores del Maestro, que iban camino de Emaús cuando se encuentran con su Salvador, sea también una experiencia real en ti y en mí, para que Él pueda morar en nosotros y podamos vivir una vida de alabanza a su nombre conforme a su voluntad.
Y ahora ya, mi querido hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, viene la reflexión de esta mañana, la reflexión de hoy. Nosotros como verdaderos creyentes, si es que decimos que somos realmente creyentes, debiéramos contemplar todo desde la misma creación. A veces cometemos el tremendo error de pensar aquello ya fue y nos olvidamos de las trágicas consecuencias de que aquello ya fue. Y nosotros sin querer, porque no recordamos el ayer, seguimos todavía practicando el mismo ayer cuando podíamos estar viviendo hoy y practicando el hoy. El recordar el ayer, el recordar el inicio de la entrada del pecado, es el recordar, amigo y amiga, hermano y hermana que estás en nuestra sintonía, es el recordar las graves consecuencias que tuvieron lugar por aquella aparente simplemente desobediencia al Creador del universo. Y como nos olvidamos de las consecuencias de aquel ayer, que por el mero hecho de desobedecer al Creador, Eva tomó del fruto prohibido, del árbol prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Comió de esa fruta prohibida y se la dio a comer a Adán. Estamos pagando hoy las tristes consecuencias de aquel aparentemente simple desobediencia hacia la voluntad del Creador. Aquel que para muchos es simple pecado, pecado que no es importante para muchos, trajo como consecuencia que aquel hombre, el primer varón, que fue sacado de las manos del Creador, que fue el mismo Creador quien le dio forma, y que cuando lo tuvo ya formado le sopló, escuchen bien, le sopló, le dio su aliento, le dio su espíritu. Aquel hombre fue hecho a imagen y semejanza del Creador del universo. Tenía el mismo espíritu, tenía el mismo carácter, un carácter perfecto, un carácter puro, un carácter sin mancha, un carácter totalmente santo, porque fue creado a imagen y semejanza del Creador del universo. Pero cuando aquel ser humano desobedeció a instancias de Eva y aceptó lo que Eva le ofrecía, que era comer de la fruta del árbol prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal, la Escritura no menciona que fuera manzana, no menciona ninguna clase de fruta en especial. Es otro engaño, otra enseñanza errónea, decir que Eva comió de una manzana, cuando curiosamente la manzana es una de las mayores y mejores frutas que el Creador ha dado por el gran contenido que hay en el consumo de la manzana. El pecado de Eva y el pecado de Adán no fue comer de la manzana, simplemente fue comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que producía un fruto, no sabemos cuál, y por ser ese fruto prohibido, la tentación les tenía que venir por ahí, y lamentablemente Adán y Eva pecaron. A mí me da la sensación, amigo y amiga que me escuchas, hermano y hermana que estás en nuestra sintonía, que muchas veces olvidamos las consecuencias de ese pecado.
las olvidamos y así como Adán prefirió obedecer a Eva, muchas veces también queremos obedecer a aquellas personas que puedan estar a nuestro alrededor, e inclusive estar obedeciendo a los dirigentes de las iglesias, yendo en contra de un escrito está. El escrito está que Adán recibió de labios de su mismo Creador es: no comerás de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El desobedecer ese simple, aparente, no tan importante como algunos dicen, la simple desobediencia del comer de algo que no se tenía que comer, hay que llamarle por lo que es. Hay que llamarlo por su nombre. Hay que llamarle pecado. Porque el pecado es transgresión de la ley. La ley que tenía Adán en el jardín del Edén era precisamente esa: no comer de ese fruto. No comer del fruto de ese árbol. Esa era la ley que tenía Adán, porque Adán era un hombre perfecto, santo, puro, sin mancha. No sabía lo que era el pecado. No sabía lo que era el mal. No conocía aquellas cosas que tú y yo hoy podemos conocer, porque él solamente sabía hacer el bien. ¿Por qué? Porque salió de las manos del Creador. Y en el espíritu y en el carácter del Creador no hay maldad. La Escritura nos dice en 1 Juan capítulo 4, verso 8, que Elohim es amor. Y todo lo que sale de él es amor. Y lo que salía de Adán antes del pecado era amor hacia su esposa, hacia su compañera, y amor hacia todos aquellos animales que estaban en el jardín del Edén. Y en esa ley del amor, en esa ley de la libertad, Adán estuvo viviendo cierto periodo de tiempo. Pero lamentablemente la tentación tenía que venir. A pesar de que él había sido ya advertido de que la tentación podía venir, Adán, influenciado por su esposa, quizá por el temor a quedarse solo, por falta de fe, porque si él hubiera obedecido, el Creador le hubiera dado a otra mujer para que fuera la compañera idónea de Adán. Y no sabemos lo que hubiera ocurrido con Eva, pero posiblemente por ella el Salvador habría venido también a derramar su sangre para que ella pudiera ser salva. Pero el pecado no estuvo en Eva, el pecado estuvo en Adán. Porque Adán pecó a sabiendas. Eva fue engañada, Adán no. Y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿lo recuerdas? Y el pecado hay que llamarle por su nombre. Cada pecado es una infracción de la ley. Y cuando nosotros entendemos y pensamos en las trágicas consecuencias que trajo para ti y para mí, porque lo estamos pagando, esa aparente debilidad de Adán, de comer simplemente el fruto del árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal, el comer simplemente de él, trajo estas consecuencias. Yo te pregunto, amigo y amiga que me escuchas, y me lo pregunto también a mí,
cuáles son las trágicas consecuencias que nos esperan si seguimos transgrediendo cualquier mandamiento de la ley. ¿Podrá haber misericordia por parte del Creador del universo para aquel que siga transgrediendo cualquier punto de la ley, sabiendo que sobre Adán, como transgresor de aquella ley que había en el Edén, fue sacado del mismo Edén y cayeron sobre él las maldiciones en las cuales tú y yo las estamos hoy todavía recibiendo? No sé, amigo y amiga que me escuchas, si has podido meditar en las consecuencias de aquel simple pecado. Y es verdad que fue un simple pecado, pero también es verdad que fue desobediencia a esa ley dada por el mismo Creador del universo. La historia que estamos aquí relatando la puedes hallar en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del libro de Génesis. Es bueno recordar el ayer, porque recordando el ayer nos puede llevar a vivir hoy una vida totalmente diferente, una vida con una esperanza real de que podemos dejar de ser lo que antes éramos. Tan pronto como Adán pecó, la primera maldición recayó sobre él. Tan pronto como Adán pecó, la maldición recayó sobre él y sobre la tierra. ¿Acaso no lo estamos pagando todavía hoy nosotros? Yo diría que mucho más, amigo y amiga que me escuchas. ¿Por qué? Porque el ser humano, al haber estado transgrediendo mandamiento tras mandamiento, al haber estado violando los mandamientos y los preceptos del Creador del universo, ha llegado un momento en nuestra sociedad que hoy, como comentábamos con una hermana que ha venido a visitarnos, la tierra ya no da su fruto. ¿Pero por qué la tierra no da su fruto? Y la solución la hallamos, que es el mismo pecado que está haciendo que la tierra no pueda producir lo que el Creador desea que la tierra produzca. Aparte del pecado que hay en la sociedad, aparte del pecado que recae sobre el mundo, está el pecado de la avaricia, el pecado del egoísmo, el pecado de querer sacar a la tierra más de lo que la tierra nos puede dar. Y hemos perdido de vista, porque estamos bajo la influencia del enemigo, que hoy, si tú eres agricultor, la tierra podría comenzarte a dar productos totalmente de la tierra sin necesidad de abonos ni de productos químicos. Porque esa es la prueba de nuestra fe. El problema es, como dice el evangelista Lucas, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Lucas 18, verso 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es cierto que la maldición cayó sobre la tierra tan pronto como Adán pecó. ¿Por qué? Porque el pecado causa maldición. Y la tierra ya no podía producir lo que hasta ahora había producido por causa del pecado. Y Adán tendría que trabajar la tierra de una manera diferente a como la estaba cuidando en el jardín del Edén. Esa es la gran separación. Un antes en el Edén
y un después en la tierra, cuando fue sacado del Edén y fue echado en la tierra aparte. Aparte de ese hermoso jardín que el Creador había creado para Adán y Eva. Hoy, si nosotros volviéramos a ser obedientes al Creador del universo, si el agricultor fuera obediente a los mandamientos del Creador y dejara de ser egoísta, dejara de ser avaricioso y pudiera dejar que la tierra, después de la recolección, después de la cosecha, descansara un tiempo prudencial hasta volver a la siguiente cosecha. Y al mismo tiempo la tierra descansara el séptimo año, como dice la Escritura, desaparecerían los productos químicos, desaparecerían todos aquellos ingredientes que hoy lamentablemente el agricultor tiene que darle a la tierra precisamente. ¿Por qué? Porque la tierra necesita descanso, del mismo modo que el ser humano necesita también un descanso semanal para que pueda gozar de buena salud. Nosotros tuvimos la experiencia en Argentina por unos años. Si no sulfatas las plantas, no vas a comer ningún durazno. Si no lo curas, no vas a comer ningún durazno. Yo dije, aquí no se va a curar nada. Aquí vamos a plantar todo por fe y vamos a vivir por fe como verdaderos creyentes. Y la fe actuó, amigo y amiga que me escuchas. La gente venía a comerse el durazno, el melocotón directamente de la planta porque eran hermosos y no estaban con ninguna enfermedad. Duraznos, melocotones bien hermosos, la gente venía a comérselos y a llevárselos. Lo mismo que cualquier producto de la tierra que sembrábamos. Y la tierra daba, amigo y amiga que me escuchas, la tierra daba. Tuvimos que dejarlo por causa de las predicaciones para poder estar en diferentes lugares como el Creador así quería que estuviéramos y no que me encerrara en un lugar ahí. La experiencia es real. Los consejos son reales. La tierra tiene que descansar igual que el ser humano para que la tierra recupere aquellas propiedades que las tiene y que son dadas por el Creador. Pero cuando la tierra se la explota y pasa un año, pasan 2, pasan 20 y la tierra sigue siendo explotada y además la tierra ya no da y recibe productos que son totalmente venenosos para el ser humano, ¿crees que el Creador del universo puede bendecir ese lugar? No, amigo y amiga que me escuchas. ¿Por qué? Porque estamos yendo en contra de la voluntad del Creador. En lugar de que la tierra te dé 40 sacos de papas, deja que te dé 10 al principio. En lugar de cosechar kilos de cebollas, deja que te dé unos cuantos. Pero permite que la tierra vaya recuperando su poder, para que la misma tierra vaya recuperando aquellos nutrientes que tiene y que son necesarios para que cuando tú vuelvas a plantar, la misma tierra te pueda producir, porque esa es la voluntad del Creador. Y las consecuencias del pecado trae eso: avaricia, el querer tener más, el querer cosechar más, no importa, aunque sea veneno lo que vendamos, pero cosechemos más. No, mi querido hermano y hermana que me escucha. Hay que recordar el ayer. Hay que recordar el ayer para ver que por un aparente pecado estamos pagando las consecuencias hoy de todo aquello que estamos viviendo en una sociedad
que se ha alejado de la voluntad del Creador, que se ha alejado de guardar sus mandamientos, que la gran mayoría no guarda la ley, aunque según ellos dicen que no la guardan, pero Santiago dice que aquel que viola un punto de la ley es culpable de todos. La gran mayoría están guardando un día de reposo que no tiene fundamento bíblico. Y al no tener fundamento bíblico, están siguiendo las falsas enseñanzas de aquel cuerno pequeño que se levantaría precisamente para engañar, para pensar en cambiar los tiempos que están directamente relacionados con las fiestas solemnes del Creador y los 10 mandamientos de acuerdo a Éxodo capítulo 20, versos del 3 al 17. No olvidemos nunca, amigo y amiga que me escuchas, las consecuencias del ayer. No olvidemos nunca las tristes consecuencias que tuvo que pasar nuestros primeros padres después del pecado. Yo no sé si has llegado a pensar cómo se sentiría Adán y Eva cuando se enteraron que Caín dio muerte a Abel. El primer asesinato tuvo lugar tan pronto como entró el pecado en Adán y Eva. El primer asesinato tuvo lugar entre los mismos hijos de Adán y Eva. Qué triste experiencia para Adán y Eva, ver cómo su hijo Caín daba muerte a su hermano Abel. Vamos con una pequeña pausa y regresamos de nuevo con todos ustedes. No se vayan, regresamos en unos momentos. Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y cuando Adán y Eva pecaron, después de haber recibido la maldición que traía el pecado sobre ellos, algo muy importante ocurrió en el jardín del Edén. Algo muy importante. Adán pecó. Eva pecó. Ambos se dieron cuenta de que habían pecado. Ambos se dieron cuenta de que habían transgredido aquella ley, porque la inocencia que ellos tenían, aquel manto que cubría su cuerpo, el manto de la justicia de nuestro amante Salvador, desapareció del cuerpo de ellos. Se dieron cuenta que estaban desnudos, sintieron vergüenza y se cubrieron con hojas de higuera. Pero algo ocurrió tan pronto como ellos se dieron cuenta de su pecado. Y eso lo hallamos en Génesis capítulo 3, verso 21. Luego Yahweh Elohim hizo vestiduras de piel para Adán y para su esposa y los vistió.
Pregunto, ¿cómo pudo Adán y Eva hacerse vestiduras con las pieles? ¿Qué simboliza este pasaje? ¿Qué significa este pasaje, hermano y hermana que me escuchas? La Escritura dice: luego Yahweh Elohim hizo vestiduras de piel para Adán y para su esposa y los vistió. Literalmente, la interpretación de este pasaje quiere decir que tan pronto como Adán y Eva se dieron cuenta de su pecado, tuvieron que ofrecer un sacrificio. Tuvieron que dar muerte a un animal totalmente inocente. ¿Símbolo de quién? Símbolo de ese que tú ya sabes. Del Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, como dijo Juan, capítulo 1, verso 29. La muerte simbólica de nuestro amante Salvador ya quedó prefigurada, marcada desde antes de la fundación del mundo, y que se vio hecha ya una realidad simbolizada con esa muerte de ese animal tan pronto como Adán y Eva pecaron. Cuando uno estudia la enseñanza del santuario, nos damos cuenta que era el mismo pecador quien tenía que depositar la mano sobre la cabeza de la víctima, pasando su pecado a la víctima. Y cuidado, porque el pecado que dice que se llevaba al santuario no era cualquier pecado, sino un pecado cometido por error, cometido por ignorancia. Y eso usted lo puede hallar si estudia el capítulo 4 del libro de Levíticos, verso 2 en adelante, donde ahí le indica cuáles eran los pecados que tenían que ser llevados al santuario. Levítico capítulo 4, verso 2. Habla y di a los hijos de Israel: si alguno por error peca, si alguno por ignorancia peca, si alguno en forma involuntaria peca, en cualquiera de las cosas que Yahweh ha ordenado que no deben hacerse, y hace alguna de ellas, y después sigue diciendo ahí lo mismo para cualquier sacerdote, el pueblo en general, los únicos pecados que eran llevados al santuario para que pudiesen ser perdonados eran pecados cometidos por error, por ignorancia, de forma involuntaria. Porque la Escritura dice que aquel pecador que cometía pecado sabiendo que estaba transgrediendo la ley, era apedreado. Para que el campamento fuera santo. Para que la nación fuera santa. Para que el pueblo fuera santo. Para que no hubiera pecado en medio de la congregación. Y cuando uno estudia el santuario, nos indica que el pecador tenía que tomar el cordero, poner sus manos sobre la cabeza del cordero, pasarle su pecado al animal inocente, y el mismo pecador tenía que degollar, tenía que darle muerte al cordero. Qué triste experiencia también para Adán y Eva, en el mismo jardín del Edén, ver cómo aquel animal totalmente inocente comenzaba a cerrar sus ojos muriéndose, y por culpa de su propio pecado. Todo eso era símbolo de aquel Cordero de Elohim que tenía que venir precisamente para redimirnos de la esclavitud del pecado. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo,
Cuando llegó la hora, amigo y amiga que me escuchas, en que el Hijo de Elohim tenía que entregar su vida, después de haber estado 3 años y medio ministrando, enseñando, cultivando el amor entre los habitantes de la tierra, revelando las obras del Creador y desenmascarando las obras de Satanás al mismo tiempo. Aquel hombre que de sus labios salían solamente palabras de bondad, aquel hombre que había sanado a cojos, a ciegos, a paralíticos, a mancos, a leprosos, que inclusive había dado vida a los muertos. Aquel hombre que solamente sabía hacer el bien. Aquel hombre que de sus labios salían palabras de aliento a los pobres, a los necesitados, que era la gente marginada por los dirigentes de aquella época. Cuando aquel hombre tuvo que entregar su vida, cuando el Hijo de Elohim, nuestro amante Creador y Redentor, había llegado el momento de convertirse en el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, él mismo se dirigió a Jerusalén, porque sabía que estaba llegando ya la hora en que iba a ser entregado para redimir no a todo el mundo, porque ese es el tremendo error que se enseña, no a todo el mundo, sino a todos aquellos que creen en Él, le aman, guardan sus mandamientos y reflejan su carácter. Y cuando el Hijo del Hombre, levantado entre el cielo y la tierra, cumpliéndose aquellas palabras que pronunció a Nicodemo en aquella conversación de anoche, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él crea no se pierda. Cuando cumpliendo esa promesa, levantado entre el cielo y la tierra, rodeado entre 2 pecadores y él en medio, demostrando así la actitud del pueblo hebreo de que él era más pecador que aquellos 2 que estaban a su lado. Cuando nuestro amante Salvador vio que llegaba ya la hora de su muerte, cuando él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y expiró, dio su vida cumpliendo con el plan de la redención, se oyeron unas palabras que a mí todavía hoy me emocionan. Y esas palabras que todavía hoy me emociono, no fueron dadas por el pueblo de Israel. No fueron pronunciadas por los dirigentes de aquella época. No fueron pronunciadas por la gente orgullosa que, teniendo títulos, habían despreciado al Creador del universo. Dice la Escritura en el verso 54 de Mateo capítulo 27. Mateo 27, verso 54. Entonces el centurión y los que estaban con él vigilando a Yeshua, al ver el temblor y las cosas que acontecieron, tuvieron mucho miedo y dijeron: en verdad, este era hijo de Elohim. ¿Quién reconoció al Hijo de Elohim como aquel que había sido ya ejecutado? ¿Quién? Un pagano, un romano, un centurión y los que estaban con él. No los dirigentes de la época del Salvador. No, amigo y amiga que me escuchas. Y esto es lo que hoy debemos reconocer. Y eso es lo que hoy debemos reflexionar. ¿Estará pasando lo mismo hoy entre esos dirigentes de tantas iglesias, de tantas denominaciones que pretenden ser lo que posiblemente no sean,
y esté ocurriendo lo mismo que ocurrió en el Israel de antaño, y tienen que ser otros que supuestamente para ellos no están calificados, poder reconocer el verdadero carácter del Hijo de Elohim y amarle y estar guardando todos sus mandamientos por amor a Él. Por eso digo, y siempre lo hago públicamente, nunca debemos olvidar las consecuencias del ayer. Nunca. ¿Por qué no debemos olvidar las consecuencias del ayer? Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 15, verso 4. Romanos capítulo 15, verso 4. Leemos literalmente lo que dice la versión. Y todo lo que fue escrito en épocas pasadas, es decir, todo lo que aconteció en el ayer, todo lo que fue escrito relacionado con el ayer, fue escrito para instrucción nuestra, para nuestra enseñanza, para nuestra educación, para que por la paciencia y por el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y cometemos el tremendo error de olvidar lo que sucedió ayer. Y nos limitamos simplemente a sacar un verso de acá o un verso de acá y lo acomodamos a nuestra triste condición pecaminosa y nos justificamos y nos seguimos justificando y seguimos justificando al pecado y al pecador. Cuando vemos que el pecado trae graves consecuencias contra aquel que sigue practicando el pecado y contra aquel pueblo, contra aquella nación que siguen justificando el pecado y al pecador, porque el pecado causa separación con el Creador del universo. Muchos políticos dicen, con Dios y con el pueblo. Ahora yo pregunto, ¿con qué Dios? ¿Con qué Dios? Cuando la política no puede estar mezclada con el mundo. Date al César lo que es del César y a Elohim lo que es de Elohim. No puede haber unidad. No puedes estar sirviendo a Dios y a la política. No. Pero como la gente no entiende, mezclan lo que no hay que mezclar, y entonces viene la buena sensibilidad de las personas. Ah, no, este hombre va a ser bueno porque esto primero dice que va a ser Dios y después la política. Tremendo engaño. Tremendo engaño, porque las cosas del Creador no se pueden mezclar con la política. Porque el mundo no es religión. En el mundo no hay religión. La religión usted la encuentra en su casa, en su hogar y posiblemente, no sé si en alguna iglesia que vaya. Pero no tiene que ver con la política para nada. Porque cuando uno se mezcla con la política, ya vemos lo que pasó en el cuarto siglo de nuestra era. La iglesia se corrompió cuando la iglesia quiso tomar el lugar de la política. Y hoy Pablo nos dice que no debemos olvidar lo que fue escrito, porque lo que fue escrito fue dejado para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y el conocimiento de la misma tengamos esperanza, como dice y hemos leído en Romanos capítulo 15, verso 4. Y el mismo autor, en su primera carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 10, verso 11, nos dice: pero todas estas cosas que le sucedieron fueron para ejemplo nuestro, y fueron escritas como una advertencia para ti y para mí. Todo fue escrito como una advertencia para nosotros, para quienes ha llegado el fin de las edades. Y sigue diciendo el verso 12:
de 1 Corintios capítulo 10. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice otra versión popular. Ahora yo te pregunto, ¿caer? ¿Caer de qué? ¿Que tropieces y caigas? ¿Está haciendo referencia a eso el apóstol Pablo? ¿A esa clase de caídas? ¿Que puedas tropezar y que puedas caer? Literalmente hablando, físicamente hablando, cuando vas caminando por la calle. ¿Está haciendo referencia a eso? ¿O está haciendo referencia a que no caigas cometiendo un pecado? Y esa es la interpretación correcta. Porque cuando nos damos cuenta de las trágicas consecuencias que tuvo el pecado ayer, ¿por qué hoy se sigue justificando el pecado? ¿Por qué hoy se sigue justificando al pecador en las iglesias? ¿Por qué hoy se justifican tantas cosas cuando vemos que por un aparente simple pecado, como fue la desobediencia de Adán al comer lo que no tenía que comer, estamos pagando hoy todo aquello, fruto de aquel aparente simple pecado? ¿No te das cuenta, amigo y amiga que me escuchas, que un pecado acariciado, un pecado no abandonado, ese mismo pecado acariciado y no abandonado te lleva a cometer otro pecado y el otro pecado te lleva a otro y en definitiva te está llevando a una cadena de pecados que te convierte en esclavo de Satanás? Y el Hijo del Hombre, el Redentor del mundo, nos ha dejado su palabra para que al estudiar su palabra nos demos cuenta que el seguir transgrediendo cualquier mandamiento de la ley, finalmente vas a recibir la sentencia, porque la paga del pecado es muerte. Pablo dice, así que el que piensa estar firme, mire que no vuelva a caer, que no vuelva a cometer pecado, que no vuelva a ser transgresor. Porque Juan dice en su primera carta, en el capítulo 4, que pecado es transgresión de la ley. Y las consecuencias de la transgresión de la ley es muerte. No olvidemos nunca, amigo y amiga que me escuchas, no olvidemos nunca las consecuencias trágicas que pasó Adán y Eva y las consecuencias trágicas que vivió el pueblo de Israel precisamente por ser desobediente a todos aquellos mandamientos, estatutos, testimonios y leyes que le fueron recordadas en el monte Sinaí. Hoy el Israel está pagando las consecuencias de aquella desobediencia. ¿Acaso no es algo para considerar? ¿No es algo para tener en cuenta? Para que si estamos yendo por un camino totalmente contrario de un escrito está, podamos arrepentirnos, podamos pedir perdón y poder andar por ese camino estrecho que nos tiene que llevar hasta la eternidad. Voy a tener la oración para concluir la reflexión de hoy. Gracias, Padre Celestial, porque en tu palabra nos has dejado el plan de la salvación. En tu palabra, que es viva y eficaz, podemos hallar el remedio para cualquier cosa que podamos estar sufriendo en esta tierra. En ella encontramos la esperanza de una redención que se acerca. Podemos estar oyendo los pasos de un Salvador que se acerca y debemos prepararnos, Padre, para ese encuentro con Él. Tú has dejado tu palabra escrita para ser enseñada a los habitantes de la tierra.
Solo tú, a través de tu Espíritu, tienes el poder para convencer a aquellas personas que puedan buscarte, que puedan sentir el deseo de conocerte. No todo el mundo va a aceptar tu verdad, no todo el mundo va a ser parte de tu pueblo, pero la misión es predicar el Evangelio. Pedimos, Padre, que en este lugar donde se está presentando tu palabra, tu Espíritu siga sensibilizando los corazones de aquellos que te buscan para que podamos todos unirnos y prepararnos para ese encuentro contigo. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Llegamos ya a nuestro fin. Hasta nuestro próximo programa. Te esperamos. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.